Antes de pasar a máquina necesito hacer un proceso de plantillado para saber y garantizar que voy a coser dentro del margen de costura. Esta es una prenda que tiene un margen de costura de 1 centímetro. Recuerden que debemos garantizar que todo el tiempo se mantenga el orden de las piezas con las que voy a trabajar. Aquí me voy a enfocar únicamente a las piezas de tela, es decir, voy a dejar el forro y los falsos para el final. Cuando nosotros estamos haciendo un proceso de ensamblaje, es como si estuviéramos armando dos chaquetas, una de forro y otra de tela. Me voy a enfocar aquí directamente a la de tela. Voy a venir donde está la pinza en el delantero y voy a plantillar. ¿Plantillar qué es? Voy a coger margen de costura de 1 centímetro y desde ahí voy a ir dibujando. ¿Para qué? Para proyectar hasta dónde va a ir la punta de la pinza que debo ir cosiendo o que debo ir trabajando. Básicamente vengo desde el corte y voy a ir dándole la proyección. ¿Hasta dónde? Hasta donde se encuentre. ¿Por qué? Porque esto es una pinza que estoy trabajando tipo corte, pero que luego voy a tener que venir a colocar varilla. Quiere decir que aquí está mi punto de pezón, o sea, desde ahí voy a ir trabajando. Luego voy a venir a los dobladillos. En los dobladillos está la recuperación de margen de costura, es decir, aquí coso para que cuando esto suba se mantenga parejo. Para poder coser necesito marcar el ángulo exacto donde va a estar el centímetro de costura, así que vengo acá 1 centímetro y plantillo. Vengo acá 1 centímetro y plantillo. Básicamente lo que estoy haciendo es marcando los ángulos donde debo clavar la aguja en la máquina exactamente por donde voy a ir cosiendo. Debo tener en cuenta que este plantillado hace parte de todos los procesos de confección, sin embargo suelen ser más usados en la parte de patchwork, pero es lo único que me permite garantizar que realmente haya un proceso de ensamble correspondiente. Fíjense que voy a ir dejando forros y falsos a un lado. En este caso, ¿dónde voy a plantillar? Aquí donde tengo las puntas, donde voy a encontrarme con el centímetro de costura. Por lo general siempre se plantillan pinzas y ángulos. Miren, aquí está el centímetro donde voy a ir pasando. Recordemos que esta es la parte de la sisa donde se une la manga. La dejo ahí y avanzo. En este caso retiro falso y retiro forro, que los voy a trabajar hasta el final, y me voy a dedicar únicamente a la chaqueta. ¿Dónde hago? Aquí no tengo necesidad de hacer ángulos, aquí no tengo necesidad de hacer ángulos, es decir, no plantillo. Continúo con el siguiente. Recordemos, quitamos forro, quitamos falso, que es lo último que vamos a trabajar, sin embargo voy dejando en el orden, no plantillo, no tengo necesidad, no tengo puntas. ¿Qué pasó? En esta parte del delantero, que corresponde a la asimetría que vamos a estar trabajando, sí vuelvo a tener una pinza, así que tengo que plantillarla, ¿cierto? Simplemente vengo acá desde donde está el orillo del corte y voy a marcar el centímetro con la regla. Básicamente lo que voy haciendo es dibujando por donde voy a coser y proyecto hasta que se encuentren las dos líneas. ¿Para qué? Para encontrar el vértice hasta donde va a ir cosida la pinza. Tengo puntas o ángulos en dobladillos por la asimetría de recuperación de margen de costura. Quiere decir que vengo acá y plantillo para garantizar que cuando cosa la aguja llegue al punto exacto donde voy a estar trabajando. Y en este punto vuelvo y coloco todas las piezas para que ustedes tengan la ruta operacional o el orden con el que voy a trabajar. Tengo delantero con solapa, la sisa, tengo posterior que complementa la sisa, hombro con hombro. Y continúo con los escotes. Miren que los escotes, insisto, me van haciendo un ejercicio escalonado. Voy a trabajar de tal manera en que voy a unir todos los posteriores, incluyendo el costadillo. Voy a dejar aparte o suelto el delantero y el delantero. Lo primero que voy a empezar a hacer es unir pinzas y
toda la parte de la chaqueta, insisto, dejando aparte los delanteros. No me voy a dedicar a falsos ni a forros todavía, solamente voy a armar la chaqueta exterior. Ya en este punto que tengo la máquina calibrada, puntadas por pulgada, hilo, aguja, tengo claro cómo voy a empezar a trabajar. Tengo aquí el delantero, voy a venir a coser la pinza, todo el centímetro y la punta. Debo tener en cuenta que cuando yo hago un proceso de confección, siempre va a haber una pieza que queda más ondeada que la otra. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que la pieza que está quedando más ondeada quede hacia la parte de abajo de la máquina, o sea, hacia el arrastre de la máquina para que se embeba. ¿Qué quiere decir? Que en este orden de ideas, la parte que tiene más flojo debe quedar en este sentido. Entonces voy a venir a coser en 2 tiempos. ¿Por qué en 2 tiempos? Porque necesito trabajar el embebido de la horma que estoy teniendo. Entonces vengo acá, si quieren se ayudan con un alfiler, clavan el alfiler en donde están los ángulos con los que van a estar trabajando. Y desde ahí voy a venir y voy a clavar aguja. Puede que me esté sintiendo que estoy cosiendo en sentido contrario. Si se siente así, entonces cósalo en el otro sentido, pero aplique el ejercicio de embebidos que vamos a estar trabajando. Clavo aguja, hago una puntada, remato sin pasarme y voy a venir a ¿qué? A buscar la parte de la punta de la pinza y voy a venir a trabajar como un juego de manos, en donde voy a ir haciendo la verificación de los recorridos, cuido siempre el punto final y voy verificando qué cosa a 1 centímetro, generando distribuciones de los embebidos. ¿Para qué? Para que no se me vaya a hacer arruga. Esto es un ejercicio de tensión, en donde voy cosiendo, pero voy como jalando, ¿sí? Voy ayudándole a la tela para que recoja o para que embeba dentro de lo que estoy trabajando, es decir, garantizando que hay un buen proceso de patronaje, un buen proceso de corte, un buen proceso de alistamiento, no me tiene por qué sobrar en la pieza. Es decir, esto hace parte del proceso de confección. Vengo acá, voy cosiendo, miren, no pierdo de vista la punta de la pinza con la que voy a estar trabajando. Me ayudo con las manos para ir haciendo la tensión y cuando ya vaya a llegar al vértice de la pinza, no remato, sino que vengo y sigo cosiendo, dejando una hebra larga. Esto para garantizar que cuando vaya a planchar la parte del pezón, no me vaya a generar ningún tipo de pellizco, sino que muera o difumine la costura con la que estoy trabajando. Fíjese que aquí ya tengo la primera costura, no me está haciendo arruga, está quedando tal cual como lo voy a trabajar. Voy a venir a empatar los dobladillos. Acostúmbrese siempre a pulir dentro del proceso, o sea, a quitar las hebras. Por favor, aquí en la pinza no me vaya a quitar la hebra porque me suelta la pinza. Listo, la dejamos ahí. Como es una prenda forrada, no pasa nada con que la hebra quede suelta. Me cosí parejito al centímetro, ahí alcanzo a identificar los embebidos de la pieza. Y ahora voy a venir a coser el dobladillo. Como es un ángulo, como es una punta, voy a venir a picar la que está más cerrada. O sea, vengo acá y pico en diagonal, buscando el vértice que trabajé. Y desde ahí doblo o estiro hacia el otro lado y garantizo que empiece en el centímetro de costura con el que voy a trabajar. Y ahí ya termino la pieza con la que estoy confeccionando. Voy a ir haciendo todo este ejercicio con cada una de las piezas que tengo. ¿Para qué? Para que ahí ya podamos pasar a embarillar, a colocar bolsillos y demás. O sea, aquí solamente estoy haciendo un proceso de alistamiento. Fíjense que en el momento en que pico y en el momento en que coso, ya aquí me genera el ángulo perfecto donde voy a venir a trabajar el dobladillo. Después de tener los dos delanteros unidos, voy a empezar a unir los posteriores. Igual, siempre garantizo que tenga un mismo punto de inicio, o sea, clavo aguja, remato.
Cuando ya haya iniciado, clavo la aguja, verifico los largos, porque recuerde que siempre va a haber una pieza que embebe o que estira más que la otra. Y la idea es que usted con las manos vaya tensionando y ayudando a ese frunce recogido, embebido, que hace parte de la buena horma de una prenda, es decir, de un buen patronaje. Recuerde siempre ir manteniendo las rutas operacionales para saber que si está uniendo las piezas, que son. Listo, en este punto ya tengo toda la parte del posterior con los costadillos, dos delanteros, uno con pinza y con pinza. Uno tiene solapa y el otro tiene el estraple. Ahora voy a pasar al proceso de planchado. El proceso de planchado se hace siempre en 3 tiempos. Si yo reviso las costuras, ellas tienen o pasan por un proceso de embebido. Ya nos dimos cuenta que en la máquina esto garantiza ahorro. Quiere decir que lo primero que tengo que hacer es planchar las costuras unidas. ¿Para qué? Para que ese embebido se recupere y quede completamente plano. Miren acá las ondas. Cuando plancho, plancho con igual vapor, golpecitos, que es lo que me da el calor, y enfriamiento. Vapor, golpecitos y enfriamiento. Esa es la primera parte de la planchada. ¿Para qué? Para que quede todo completamente plano. Luego voy a venir a planchar con la costura abierta. Entonces vengo acá, ayudo un poco con la punta del dedo y simplemente voy metiendo la punta de la plancha para que me vaya abriendo la costura. Aquí debo tener en cuenta que empiezo a tener volúmenes, por lo menos en esta parte de atrás empieza a verse el glúteo. Quiere decir que no puedo planchar completamente plano, sino que tengo que ir levantando la tela para que ella vaya hormando. ¿Sí alcanzan a notar? No puedo seguir aquí plano porque me empieza a hacer bolsas o burbujas. Eso hace parte de la horma o de la tridimensionalidad del cuerpo que se trabaja desde patronaje y lo debo garantizar y respetar en el proceso de confección. Entonces fíjense que aquí simplemente voy abriendo las costuras, pero voy como encocando, levantando, manipulando de la mejor manera posible la tela. ¿Para qué? Para que me garantice la horma y no se pierda todo el trabajo de patronaje. Abro costura, ese es el paso número 2. Y el paso número 3 es planchar por el derecho para verificar que no me quedó recogida o maltratada la costura. Siempre que yo vaya a planchar una prenda, esto hace parte del proceso operativo y fundamental para que la prenda realmente funcione. Y recuerde que el proceso de planchado se hace vapor, calor y enfriamiento. Primero junto, luego abierto y finalmente por el derecho. Voy a traer los delanteros y los voy a ir planchando en el mismo orden. Si se dan cuenta, primero estoy planchando todo junto para ahí sí venir y abrir y ya finalmente por el derecho. Luego voy a venir a abrir todas las costuras.
Para poder planchar la pinza del delantero, tengo que venir a hacer un proceso de desbaste o picado. Voy a colocar la punta de la tijera y voy a ir a buscar lo que más pueda la punta de la pinza. Adicional a esto, voy a utilizar unos burros de planchado. Estos burros de planchado son circulares para simular la forma de la copa. Recordemos que esta es una chaqueta que busca entregar técnicas de calidad y corsetería. Entonces, aquí voy a venir a abrir las costuras. Para poderlas abrir, tengo que venir y desbastar, quitar o eliminar los sobrantes del dobladillo. Y desde ahí, simplemente vengo y abro. Recordemos que estas diagonales se hacen desde el proceso de patronaje por recuperación de margen de costura. Son indispensables dentro del proceso de confección. ¿Por qué? Porque si no, cuando esté haciendo dobladillos, no me va a alcanzar la tela según las necesidades del diseño que estoy trabajando. Es decir, como es un diseño asimétrico, necesito que cuando trabaje el dobladillo, él suba y coincida con las costuras que estoy trabajando. En este punto voy a venir a planchar con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque de esto depende que el busto horme, la cintura horme y todo lo demás quede con los volúmenes que estoy trabajando. Fíjese que yo todo el tiempo levanto la tela para irle dando la formita tridimensional o voluptuosa que tiene el cuerpo y más en femenino. Desde ahí volteo y ahora sí voy a planchar por el derecho. Entonces vengo y verifico que todo el proceso de planchado esté quedando como debe quedar, que no me esté comiendo ningún volumen. Y recuerde que siempre tengo que enfriar la fibra para que asiente la costura y pues no se pierda el trabajo que estamos haciendo. Mire que aquí no he usado hasta el momento burro. Voy a venir a utilizar el burro de planchado para garantizar la buena horma hacia la parte del busto. Ya tengo la costura abierta, aquí solamente estoy verificando que sí me vaya dando la horma y enfrío la tela. Siempre enfrío la tela, ¿para qué? Para garantizar que sí hay buena horma dentro del proceso. Aquí me está quedando una bolsita, entonces acudo otra vez al burro y desde ahí voy trabajando. Siempre me gusta trabajar dos burros, uno pequeño para sacar la punta del pezón y otro un poco más grande ya para hormar lo que va a ser el radio del busto. Miren, ahí ya voy asentando, voy quitando, voy marcando lo que se trabajaría en corsetería. Siempre debo garantizar que cuando esté trabajando, la tela tiene que empezar a dar las formas del cuerpo. Miren ahí ya se va viendo la forma del busto, la forma de la cadera, todos los volúmenes que voy a ir trabajando.